Dios les bendiga. Qué bueno tenerles una vez más aquí en su programa Mujeres Arraigadas. Hoy yo siento tristeza y a la vez siento alegría. Me siento triste porque ya estamos terminando la serie, pero me siento alegre porque ha sido de tanta bendición para nuestras vidas. Cada uno de los temas que han pasado, que hemos visto, quizás muchos de ustedes nunca habían estudiado el tema y decidieron estudiarlo después que estamos trabajando esta serie. Así que por ese lado estamos súper contentísimas. Y hemos arribado el día de hoy al sexto tema de esta serie, reflejadas en las 7 iglesias. La semana pasada estuvimos hablando de Sardis, un tremendo contenido. Y hoy entonces vamos a estar hablando de la iglesia de Filadelfia. Ya el nombre de por sí nos deja muchas cosas bonitas que pensar. Y para eso vamos a estar presentando a mis queridas colegas, nuestra querida Stephanie Duval. Hola, Dios te bendiga, bendiciones. Espero que disfrute esta iglesia, Filadelfia. Amén. Ángela Volques. Dios bendiga. Katy Ramírez. Dios bendiga, aquí estamos. Estamos las 4. ¡Un aplauso! ¡Eso! Fuera de orden. Gloria al Señor. Y sin más, vamos entonces a leer la palabra de Dios. Y nuestra querida amiga, hermana Ángela va a estar leyendo el texto que vamos a ver. Amén, amén. Pueden abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo 3, del 7 al 13. Y la palabra de Dios se lee en el nombre de los tres grandes. Amén. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Qué bueno. Yo conozco tus obras, y he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes, pocas fuerzas, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columnas en el templo de mi Dios, y nunca más saldrán de allí. Y escribiré sobre el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Gracias, Tremendo. Señor. Tremendo. Siempre leemos las escrituras para que usted pueda ir en contexto con nosotros desde dónde nos estamos basando para cada uno de estos temas que están en la Biblia. Y haciendo una retroalimentación, ¿verdad? Primero le invito a que si no ha escuchado los temas anteriores, lo escuche. Le invitamos también a que se suscriba al canal, a que le dé like y que nos deje su comentario. Lo estoy haciendo desde el principio porque muchos de ustedes a veces no llegan hasta el final, pero yo te invito a que llegues hasta el final en cada uno de los temas. Y Filadelfia era una de las 7 iglesias de Asia Menor y esta era la más joven de todas. Pero ¿qué significa Filadelfia? Amor fraternal o amor de hermanos. Amor de hermanos o amor fraterno. ¿Y en qué contexto histórico entonces se produce este nombre, esta ciudad? Sí, fue fundada por el rey Eumenes de Pérgamo, Eumenes II, y se le dio ese nombre porque él se la dedicó a su hermano. Y era una ciudad la más pobre de todas, porque también estaba ubicada en una zona que era donde habían volcanes, y eso hacía que constantemente hubieran terremotos. De por sí hubieron varios terremotos que destruyeron totalmente la ciudad. Eso la hacía una ciudad pobre también. Es decir, la economía, a diferencia de las otras ciudades que hemos estado estudiando, vemos que había mucho movimiento en la economía, en los puertos y todo eso. Esta ciudad no.
tenía así un camino como que era el cruce por donde pasaba el correo del imperio. Sí, ese camino era como quien dice lo más llamativo que tenía, pero al tener tantos, ser tan susceptible a los terremotos, las personas se iban del lugar y trataban de no habitar cerca de las murallas. Es decir, que todo eso conllevaba que la ciudad no hubiera una economía muy buena. Ok, entonces esto se produjo después de la serie de terremotos que comenzaron en el año 17 después de Cristo, aunque cabe destacar que en Filadelfia se producía vinos, Sí. se producía Sí. vinos. Entonces eso es un punto importante, que al ser la menos quizás económicamente más fluía la economía, pero aún así producía, Sí. porque era fértil también. Y que en la economía no era muy buena, no era porque la tierra, era por el problema de los terremotos. Sí. O sea, la gente huía, se iba, emigraba del lugar, pero era cuidando su vida. Sí. No, Porque y que eran también- los terremotos eran devastadores. Así. Era rica en cosechar. Me imagino que también por la tierra. Aunque, como decía Katy, estaba ubicada en un lugar tectónico, que al final ese huracán las destruyó. Y no nada más Filadelfia, destruyó el terremoto, perdón, a Saldi y a 10 ciudades más. En total, 12 ciudades se fueron. Sí, el terremoto Aunque del fueron 17. reconstruidas, volvieron a reconstruirla porque cambiaron de nombre, varios nombres se le dio a esa ciudad de Filadelfia, que era... Y el hermano era realmente Atalos. Unos creen que es algo al revés, o sea, Eumenes, pero realmente otros piensan que fue Atalos quien se la dedicó a Eumenes. Ok. Ese Así es realmente el contexto histórico de Filadelfia, en donde nos centramos hoy y vemos que esta iglesia, Dios no tiene nada que reprocharle, como Esmirna, y hay unos puntos que son diferentes. Es así, vemos que en las demás iglesias Dios como que tiene algo negativo, tiene algo como que señalarle, algo que culparle, pero vemos que esta iglesia aparentemente era perfecta, aunque no lo era, porque todas las iglesias tienen su pro y su contra. Así, ¿no? Y es una gran característica porque realmente de tantas, solo Esmirna y Filadelfia no se les reprocha algo. Eso es algo sumamente importante y digno de alabar. De hecho, a Así Filadelfia se le llamaba la ciudad de la alabanza, Sí. porque además sus habitantes eran personas muy, muy amorosas, eran personas muy pacíficas. Ellos le hacían honor a su nombre. Exactamente. Esa fraternidad. Y Exactamente. hay que irnos a leer la descripción, como el Señor habla, porque siempre en las iglesias que hemos visto, de una manera el Señor dice, yo soy el que tiene la espada aguda. En Tiatira le dice, escribe el ángel de la iglesia, el Hijo de Dios, el que tiene el ojo como llamas de fuego. Pero aquí la diferencia es, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. O sea, las peculiaridades que Dios usa en Filadelfia son algo tremenda. Lo primero que le dice es, recuerde quién nos está diciendo, el santo. Y cuando nos vamos al contexto histórico, porque hemos dicho el contexto histórico de Filadelfia, pero no encontramos un contexto histórico de cómo fue fundada la iglesia. Creemos que fue fundada de ese avivamiento que Pablo allá en Éfeso trajo y conquistó algunos, quizá el que estaba en Sardi salió y fundó a Filadelfia, porque es la más joven. Y una de las iglesias que, aunque en este tiempo duró mucho tiempo, muchos siglos duró esta iglesia, algo digno de alabar, que pasaron de generación en generación y eran una iglesia firme. Eso era importante en esto. Pero a mí me llama la atención, dice el santo. Y cuando nos vamos a leerlo en el Antiguo Testamento, recordemos que Isaías es el que más habla. Sí, de hecho, en Isaías capítulo 6 habla de ese santo, santo, santo. Y aquí vemos que él dice, yo soy quien dice, el santo y el verdadero. Recordemos que por muchos tiempos hablan en el Nuevo Testamento, se menciona de
un Cristo, alguien falso. Aquí dice el santo, el verdadero, o sea, el que tiene la autoridad, el que tiene la llave de David. Y todo el que tiene llave porque es dueño de algo. Sí. Porque nadie que tiene una llave no es dueño de nada. Aquí dice el que tiene la llave. O sea, yo tengo la autoridad, yo soy el verdadero. O sea, es una confianza, es una seguridad el que le está hablando a la iglesia de Filadelfia. El que abre y ninguno cierra. Y cierra y ninguno abre. ¿Qué características más bien? O sea, qué palabras más certeras Dios usa con la iglesia en particular de Filadelfia. Así es. Y cada una de esas características, recordemos que Jesús mismo decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, él era la verdad, por lo tanto es el verdadero. Pero en el punto donde dice que el que tiene la llave de David no era cualquier llave, porque David representaba para los judíos principalmente el rey, el señorío, porque Israel nunca tuvo un mejor reinado que cuando David y Salomón. Así es. Entonces, cuando dice el que tiene la llave de David, oye, es la llave del trono celestial que tiene Jesús. Y como decía Ángela, solo el que tiene la llave tiene la potestad. Claro. O sea, Katy tiene la potestad de su casa porque tienes la llave de su casa. Stephanie tiene la potestad de su casa porque tiene la llave de su casa. Y así cualquier llave, un carro que tú tengas, es la llave. Es Jesús. Tú tienes la autoridad. Así es. Entonces, bueno, ya comenzamos a hablar de esas cualidades, de esas características. ¿Qué otras características podemos encontrar de esta iglesia de Filadelfia? Bueno, aquí el Señor le dice, como en las demás cartas, yo conozco tus obras. Y ahí el Señor vuelve otra vez y manifiesta, no hay nada oculto. Todo yo lo sé. Sea bueno y sea malo. Y ahí uno muchas veces, se ve en una incógnita de que muchas veces uno quiere presentar una postura a una persona, pero el Señor sabe quiénes nosotros somos, sabe cómo nosotros somos, sabe cómo nosotros actuamos. Y me llama la atención que el Señor vuelve y recalca lo mismo. Yo conozco tus obras, yo sé quién tú eres, yo sé lo que tú haces. Entonces, ahí entonces donde habla, que estábamos hablando de la llave, entonces dice, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Por qué? Porque tienes poca fuerza. Esa sería una característica que tiene poca fuerza la iglesia. Bueno, podría ser, aunque es algo metafórico también. Recuerden que Dios utiliza varias metáforas en cada una de estas iglesias y una de ellas es la puerta abierta. Entonces, lo que habría que investigar, indagar es qué es esa puerta abierta, qué significa esa puerta abierta. Porque también en Apocalipsis, al final, en los libros, también el Señor se representa como una puerta. Sí. Y también dice la palabra del Señor que Él es quien abre y nadie cierra, y quien cierra y nadie abre. O sea, cuando Dios dijo se cerró la puerta, por más que tú la fuerces, no hay forma de que se abra. Ahora, cuando Dios dice abrí esa puerta está abierta. No importa quién se Eso levante. es como cuando Dios te da una oportunidad. Cuando Dios te abre una puerta y está abierta, es como que cuando Dios te bendice, o sea, tú pues tienes acceso a muchas cosas, tienes oportunidad a muchas cosas. Y yo estuve leyendo que la puerta abierta también podría significar como esa facilidad que Dios le daba a ellos para que ellos predicaran la palabra. Es decir, que no iban a tener oposición para que ellos pudieran transmitir el evangelio, como veíamos que los creyentes tenían esa oposición cuando predicaban de que eran encarcelados, de que los mataban. Entonces ahí algunos creen que esa puerta era como que el Señor le estaba diciendo esta parte. Ustedes tienen libertad para predicar, tienen libertad para proclamar mi nombre y no les va a pasar nada. Y es tanto así que aunque quedan ruinas de Filadelfia, aún ese pueblo que está ahí es cristiano. Porque, por ejemplo, en la que vimos pasada en Sardis, ahí no hay un solo creyente. Ni uno solo. O sea, es una comunidad, le estoy hablando actualmente en Turquía. Sí, es una comunidad donde la fe cristiana no habita, no está. Pero Filadelfia, en ese pueblo que se fundó ahí, todavía queda esa pizca de esa fe cristiana. Me imagino que entonces ese punto muy importante que Katy acaba de dar, de la puerta abierta, tiene mucho significado ahí. Sí, o sea que ha permanecido porque mira, el evangelio comenzó en esos lados de Europa,
pero sin embargo nosotros vemos que cuando tú vas a Europa ves que el evangelio es, o sea, es difícil hasta encontrar creyentes que puedan vivir una fe como lo dicen las escrituras, es un poco complicado. Y muchos musulmanes comenzaron a habitar esa parte. Sí. Y óyeme, pensando, y realmente no tuvo ningún tipo de oposición. En otras iglesias vimos que fue perseguida, como Esmirna, por ejemplo, pero esta iglesia no tuvo ningún inconveniente. Pero ahí uno ve cuando, o sea, cuando el Señor dice de la llave, de que, y uno lo ha visto en su propia vida, de que si yo abro, oye, si yo, el verdadero, el cerrar. Santo, el que puede, porque el que puede, como dicen por ahí, el que puede, si yo te digo a ti que yo te abro la puerta, oye, no importa quién se levante, va a pasar, pero así mismo, si el Señor la cierra, no pasa nada, por más que uno brinque y salte, no pasa nada. Entonces, cuando el Señor da la palabra y dice, yo lo hago, es una garantía que, como tú decías, Tara, todavía en este tiempo, esa puerta está abierta en ese lugar. Así es. Eso es algo poderoso. Y eso es importante porque, mira, en Esmirna, en el verso 3, en el capítulo 2 de Esmirna, el 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Pero a ellos le dicen que no va a padecer, que ellos van a tener la puerta abierta. Perdón, la puerta abierta, ¿para qué? Para hacer lo que tengan que hacer. Y eso nos llama la atención, que Dios hace con nosotros somos su siervo y Él hace con nosotros como Él quiera. Sí. A algunos le hace unas cosas, a unos lo matan, a otros no. Porque vamos a ver cuando la persecución en la iglesia del primer siglo, Juan, Dios le dio la oportunidad de que viviera, pero la mayoría lo decapitaron, porque al final nosotros somos del Señor y nos debemos al Señor. Por eso nosotros no tenemos que temer la persecución que venga. Lo que nosotros nos pasa en nuestras vidas seculares está en las manos del Señor, pero eso es cuando nosotros confiamos que Él es nuestro Dios. Esta iglesia confiaba en eso. Porque si tú te fijas, o sea, es el mismo Dios. Que a uno guarda y a mueren otros no. de forma terrible. Y otros, él decide que no, como tú decías de Juan, ¿qué de ustedes? Él no se preocupen por él no verá muerte, como él no padecerá como nosotros vamos a padecer. Así es. Pero es el mismo Señor. El key del asunto es que uno no sabe. No, si no a uno sabe le qué. va a tocar, le va a tocar de una forma o de otra. Pero es la confianza en el Señor, de que me toque o no me toque, del Señor somos. Así es. No, y tú sabes que eso me llama también, no nada más en esa parte, sino en la parte de las riquezas. Porque nosotros muchas veces predicamos una iglesia que somos ricos, pero hay gente que son pobres y que mueren en pobreza. ¿Cómo nosotros le vamos a hablar de ese evangelio a esas personas? Porque es la teología con que la estamos enseñando. No es que hay que tener cuidado de tu pobre. Lázaro murió, que los gusanos eran, que le lamían las llagas a los perros. Lo que y pasa era es hijo. que no hemos entendido, Ángel, en ese sentido, creo que no hemos entendido que sea que el Señor me provea de muchos recursos o no me provea de todos los recursos, al final Dios es el que provee. Él sabe por qué lo hace. O sea que tú trabajes, que tú tengas un buen negocio, que es Dios. Dios te da la fuerza, Dios te da la salud, Dios te da la sabiduría. Incluso la Biblia dice, que Él es que da la sabiduría para hacer riquezas. Ahí nos vamos a Daniel 3. Si Él me libra o no, el fundamento es que Él sigue siendo mi Dios. Amén. Si yo paso hambre o no, el fundamento es que Él sigue siendo mi Dios. Si yo muero de sed o no, el fundamento es que Él sigue siendo mi Dios, porque al final Él da la capacidad para todo. Mira a Filadelfia, Él le dijo, ustedes no van a tener persecución, ustedes van a tener puerta abierta, los voy a librar, pero yo lo haré. Eso significa... Pero cuando vamos, perdón, Stephanie, cuando vemos las otras iglesias, de alguna manera sus obras no eran tan para Dios guardarlo. Pero Esmirna era una iglesia que todavía permanece hasta hoy, y Dios le dijo, aunque tienen los judíos ahí, y aunque estás en el lugar donde mora Satanás, vas a tener persecuciones, van a venir 10 emperadores, que era lo que se creía que traíamos a la actualidad, esos 10 emperadores que persiguió la iglesia. Pero a estos no, a estos le da una fidelidad de que no. Pero es que Jesús lo dice aquí mismo en el versículo, dice, por cuanto has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. y no has negado mi nombre. O sea, Dios le está diciendo, ustedes son herederos de una promesa. O sea, yo lo analizo y yo digo, wow, pero la fidelidad al Señor es algo que vale la pena.
Sí. Porque al final Tiene Dios recompensa. tarde o temprano te va a recompensar. Y si no lo es, no lo hace aquí en la tierra, lo hace en el reino de los cielos, en la vida eterna. ¿Qué más que eso? Porque esto es perecedero. Pero lo que está en el cielo es eterno. Y esa fidelidad nos lleva a nosotros, porque recordemos que vino Adán, ¿verdad? Adán pecó y ¿qué pasó? La humanidad entera. Lo llevamos a Cristo, que también se tuvo que meter obediencia, porque esa es la obediencia. Así Yo es. conozco tus obras. O sea, lo que Tara decía, por cuanto has guardado que mi palabra. La pregunta sería entonces, ¿guardamos nosotros la palabra de Dios? Ese es el detalle. Ese es el- ¿Estamos nosotros realmente siendo oidores? Y no sé si oidores olvidadizos en guardar esa palabra. Para ser librados. Y ese es el tema de este día. Sí. Reflejados en guardar la palabra. ¿Qué preguntas estas? Sí, porque realmente nosotros no nos vemos y yo creo que no guardamos la palabra en muchos aspectos. Quizá usted sí y quizá no. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros estamos como estamos, por eso mismo, porque nos olvida qué dice la Biblia. Cuando hay un conflicto, ¿qué dice la Biblia? Deja tu ofrenda y ¿qué? Ve y reconcíliate con tu hermano. No siga. Pero nosotros hoy lo leemos eso y nos pasa por encima. No abrimos, o sea, no guardamos esa palabra, o sea, no hacemos lo que esa palabra, no obedecemos, porque ahí es que está el cosa, ahí que está el cue del asunto, en obedecer la palabra de Dios. Yo soy creyente y ellos eran fieles porque obedecían su palabra, guardaban, hacían lo que la palabra de Dios decía. La iglesia de hoy entonces la traemos al punto de Filadelfia. Guardamos esta palabra, la escuchamos y hacemos lo que ella dice. No importa en cuál circunstancia, aunque a mí no me guste, aunque no es como yo lo vea, yo voy y hago lo que dice la palabra. Y ese es el punto. Aquí dice, volvemos otra vez, porque es que realmente está súper interesante. Dice que él abre la puerta y que nadie puede cerrar. O sea, tenía la puerta abierta para predicar la palabra. Pero eso no quiere decir que el enemigo no iba a intentar cerrarla. Exacto. Pero al ellos guardarse, a guardar la palabra, esa puerta se le iba a permanecer abierta. Y esa era su recompensa. A pesar de que era una iglesia pobre, que tenía poca fuerza. Pero como ellos guardaban la palabra, el Señor lo iba a guardar a ellos. Y qué bueno que Stephanie toca el punto, que Jesús le dice, el que habla, dice, oye, aunque tienes pocas fuerzas, Sí. Si no importa. no importa si sea poquita, si sea Si reducida, eres pobre, si eres rica, si tienes muchos recursos. Si pero no lo aún tienes. en medio de esa poquita fuerza fue fiel. Sí. Se mantuvo y guardó la palabra de Dios. ¡Wow! Es decir, que su condición no fue una limitante para ellos serle fiel a Dios. Y que nadie iba a poder cerrar la puerta, porque ¿quién era que tenía la llave? Sí, El porque que tiene la llave. Y de hecho hay muchas personas que se excusan en momentos de dificultades y dicen, no, porque yo estoy pasando la mica y la seca, yo tengo que salir por ahí a buscarme Tengo lo que mío". resolver. Sí. Y terminan fallándole a Dios, terminan saliendo de los caminos del Señor, supuestamente para arreglar su vida, y después vemos que ni siquiera la arreglan nada. Ujú. Entonces, pero ¿qué galletas sin mano nos da esta iglesia de Filadelfia? Y tú sabes que me gusta también que esta iglesia, a pesar de que tenía pocos recursos y de que, o sea, ellos eran como la poca cosa que ellos tenían, ellos sabían administrarla bien. Era una iglesia que a pesar de que era quizá la más pequeña, la más nueva, sabían en quién habían creído. Así es. Eso significa que nosotros no tenemos excusa. Que muchas veces nosotros, bueno, en nuestra iglesia hubo un hermano que se llamaba Huáscar, que partió con el Señor. Y Huáscar era un ejemplo de que si tú quieres, porque Huáscar estaba casi ciego y iba a la iglesia atentando la pared. O sea, habían hermanos que se quedaban en los cultos por cualquier cosita. Pero Huáscar iba porque él decía que le hacía falta ir a la iglesia. Y iba tentando la pared por la orillita. Y fue una persona que Que económicamente murió, o sea, Sufrió mucho, tuvo mucho padecimiento con su enfermedad, pero su vida fue un testimonio. así Bueno, el pastor le decía el hope de la iglesia. Ay, Sí. santo. es muy fuerte, Sí. es muy fuerte. Que si nosotros queremos, eso nos dice a nosotros,
Que si nosotros tenemos la intención y queremos servirle a Dios y queremos serle fiel a Dios, lo vamos a hacer. Sí. Pero que nuestro mayor oponente somos nosotros mismos. Nosotros mismos nos ponemos la barrera y para no serle fiel a Dios. Ay, Señor, tal cosa. Ay, Señor, yo no puedo. Y con esta iglesia nosotros podemos ver que tenía poca fuerza. Aunque fuera de forma metafórica, que el Señor lo dijera. Tenía poca fuerza, pero eso no la llevaba a ella ni a negar la fe, ni a negar el nombre del Señor. Es que cuando dice poca fuerza, lo que quiere decir es que esa iglesia no tenía muchos miembros, eran personas de pocos recursos. Recuérdense que ese lugar donde ellos estaban, recuerden que no había muchos recursos. En ese sentido era que decían. O sea, había pocos miembros. Sí. Que tal vez visiblemente. Al contrario de las demás iglesias, que sí tenían recursos. Que tal vez visiblemente es una iglesia, como, ay, es mi iglesia. Sí. No muchas cosas, una iglesia. Quizá espiritualmente no es espiritualmente que le está diciendo poca fuerza, sino económicamente, en el número de hermanos y así. En lo físico. Y nosotros vemos las iglesias así, cuando vemos esas iglesias con pocos miembros y que hay personas pobres, decimos, ay, esa iglesia como que... Pero hay algo sumamente importante que no queremos dejar pasar en este tema, y es en el versículo 10. Es un versículo muy debatido principalmente por los escatólogos, porque muchos se toman este texto para decir que no vamos a pasar por la gran tribulación, porque aquí dice que Dios nos guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Pero hay algo importante: los que guardan son guardados. Los que guardan son guardados. Ellos guardaron la palabra de Dios y Dios lo va a guardar. ¿Qué significa esto de que serán guardados? ¿Es lo mismo ser guardados y ser librados? Vamos a hablar un poquito de eso, porque a veces confundimos los términos. Ser guardados es una cosa y ser librados es otra cosa. Es importante, cabe destacar que hay varios fuentes de pensamientos escatológicos en cuanto a esto de la gran tribulación. Recordemos que hay pretribulacionistas, hay posttribulacionistas y etcétera. Entonces, hay unos que se inclinan más porque sí vamos a pasarlo, otros que se inclinan de que no, de que seremos arrebatados y si seremos librados y no veremos eso. Pero la pregunta que siempre resuena en mi cabeza es: ¿realmente la iglesia de este tiempo está preparada para ser librada? Bueno, deberíamos darle mente que si la iglesia de este tiempo, en la ruina que se encuentra espiritualmente, Dios la va a premiar. Entonces Dios, esa gente que se guardaron antes, que fueron muertos, que morían abrazados en la arena, que estaban debajo de catacumbas, entonces eran devorados por leones entre familias y morían abrazados, que lo llevaban al Coliseo Romano. Entonces yo digo, hay una peor tribulación que esa, porque dicen que esta será diferente. O sea, hay una peor tribulación que tú morir de esa manera y ver tu familia morir, tus hijos, tus amigos. O sea, yo creo que la historia se va a repetir. Bueno, eso sí yo pienso. De otra manera, porque no van a quizás a buscar leones, van a ser más modernos, pero más modernos, porque recuerden que el enemigo no cambia las estrategias. Sí. El enemigo no cambia las estrategias. Sí. El enemigo utiliza simplemente tácticas diferentes, pero es lo mismo. Y arrepentirse. Porque miren, señores, vamos a hablar seriamente con este tema. Es un punto la gente serio. no se da cuenta, pero ya hay una persecución silente para la iglesia. Claro que cuando la iglesia se queda callado ante las cosas que están pasando, que se están introduciendo ideologías, etcétera, hay una pequeña persecución. ¿Por qué? Porque la gente tiene temor. ¿De qué? La iglesia tiene temor. Y yo lo aseguro, aunque me moche en la cabeza ahora mismo, la iglesia de este tiempo tiene temor. ¿En qué sentido tiene temor? Bueno, que no van a venir, no se van a convertir si no le hablo nada más del amor. Que no puedo hablar en contra de ciertos temas, porque entonces puede ser que eso resulte en un encarcelamiento para mí. Pero la Biblia dice: el que ama su vida más la perderá, pero el que la pierde por causa mío la ganará. Entonces, ¿cuál es el temor que muchos de nosotros los cristianos de este tiempo tenemos a morir? Y no decimos que morir es ganancia. ¿Y cuál es el temor entonces de que se paren frente a mí y digan: mira, te voy a matar todos tus hijos?
O me niegas o o niegas o me sirves. Tara, eso es un punto muy Pero mis delicado, hijos están en la mano del Señor. porque a veces no es... Y mis hijos, discúlpame, Ángel, mis Sí, hijos no sí, son sí. del Señor. Pues si le mochan la cabeza delante de mí, pues mejor, porque se van con Cristo. Es que encierra muchas cosas, lo que tú estás diciendo. Encierra muchas cosas en el sentido de que no es nada más el Es temor fuerte. a perder, sino el temor a que, si yo digo lo que tú estás hablando, tú dejas de venir a mi iglesia y dejas de diezmar. diezmar. Son Ay, no toques muchos ese puntos. Una entrada menos. No, pero son muchos puntos que uno tiene que estar, Ay, Jesucristo. porque la iglesia de Ay, este tiempo se ha acomodado Al mundo. a esto, o sea, a traer, o sea, no es como Dios le decía a Jeremías, gánate tú a ellos, no ellos a ti. Que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos. Entonces al final no es lo mismo que Entonces, te guarde y que te libre. no es Entonces lo en mismo. ningún momento aquí está diciendo que vamos a ser librados de esa persecución. Entonces, ¿por qué Guardado. afirmamos que vamos a ser librados? Ahora, ¿qué significa guardar? Cuando tú guardas algo, que tú lo perseveras. Exacto. En medio de En esa medio de- tribulación que ha de venir, yo te voy a perseverar. Te voy a dar No la te voy a fuerza, librar, te voy a fortalecer, te voy a estar ahí perseverar contigo. para Pero- que tú estés ahí hasta el final de los tiempos, porque va a haber una iglesia que se va a quedar hasta el Y final de los volvemos tiempos. otra ¿Qué vez pasa? a hablar de ellos. Como a ellos. Dios los libró, los guardó. Porque en medio de esa persecución la gente se convertía, porque es que decían, es que no puede ser. Esta gente no le teme. Y cuando esta gente estaba muriendo, adoraban, Sí. alababan. El Espíritu Santo estaba ahí, lo mismo que hará con nosotros. Pero Juan pasó tribulación y a Juan Dios lo guardó. A Juan Dios lo preservó. Así es. Que Ay, sí. no vio, o sea, Juan murió de muerte natural, pero Juan fue atribulado. Claro, pero Grandemente. ¿Y lo pero no, quemaron? yo me imagino Lo metieron, lo metieron en un caldero hirviendo y así. Dios, me y imagino Dios el lo- apedrearon. Dios lo preservó. El susto de Juan, porque si yo veo un caldero hirviendo y que me van a entrar Tú ahí. te mueres antes de llegar. Eso es fuerte. Juan pasó por Yo todo. sé que nosotros vamos, el corazón de nosotros se para. Mira, yo no quiero imaginar. Ay, Dios mío, mire, yo me río, pero a la Eso, vez yo mira, siento una eso es tristeza en fuerte. el alma. Eso es Eso es así, fuerte. eso es fuerte. Yo me río porque parece jocoso, pero deberíamos de sentir una tristeza en el alma, Sí. porque hasta dónde estamos dispuestos nosotros a morir por Cristo. Sí, en realidad lo soportar. tenemos. Pero por Voy a disparate soportar. dejamos al Señor. ¿Tú crees que estamos dispuestos a morir? Y porque alguien me miró, no me saludó, porque hicieron algo que a mí no me gustó. Ya yo no voy a servir O al no, Señor. O cuando Dios no me da lo que yo necesito. O cuando en ese momento. estoy en Yo prueba y el tengo Señor la no me fe. Ay, contesta. Señor, pero tú te olvidaste de mí. Sí. Ya no quiero ni siquiera alabar a Dios. Ya estoy Tú te sientes desencantada. lejos, Yo no desencantada. quiero que escatimemos aquella situación porque va a ser muy difícil. O sea, yo no quiero que el oyente y nosotras mismos le restemos valor a lo que va a pasar, porque la Biblia en este mismo libro de Apocalipsis habla de todas las cosas terribles que van a pasar. Sí. O sea, no podemos escatimar todo eso. Y ponernos en el lugar, por ejemplo, nosotras que tenemos hijas o hijos, que nos vamos a una situación donde, que de hecho pasa en muchos lugares Sí. todavía, Está donde pasando. abusen de tus hijos delante de ti, eso es algo doloroso. Que de pensarlo tú sientas, porque no es que te van a, que mira, te voy a mochar el cuello. Pero si ya. así está bien. Pues si así está bien, no, te vas a poner Porque a tú no sientes sufrir, a tú sufrir en carne propia cada dolor. O sea, eso va a ser terrible, pero hay que estar claro de a quién vamos a servir. Tú sabes que me encanta a mí, realmente me encanta estudiando el libro de Apocalipsis con las iglesias, realmente me encanta la seguridad que Dios nos da. Eso es el Espíritu Santo. O sea, la seguridad, ¿no? Y la seguridad que habla la persona que le escribe el ángel de la iglesia. Es como si yo estuviera sentada en mi congregación y esa carta está llegando y está escribiendo, escribe al ángel de la iglesia que yo soy esto. O sea, yo soy el santo, el que tiene la llave. O sea, esa seguridad, no importa el panorama que se vea, tenemos una seguridad en Cristo. Los creyentes estamos seguros en Cristo. Y yo sé tú que no estabas mirando ahí, que como yo le tenía miedo al Apocalipsis, porque yo tenía miedo, ¿sabes? Todo lo que no va a pasar. Todo lo que dice aquí el Apocalipsis, todo lo que va a pasar en la iglesia, lo que hemos aprendido de estas 7 iglesias, por todo lo que va a suceder.
Y realmente, señores, tenemos que leer el Apocalipsis para saber a qué nos vamos a enfrentar. Stephanie. ¿Qué es lo que debemos de hacer para Y no la iglesia, el mundo, El lo que va a mundo. pasar los que no conocen a Cristo, ahí está escrito, por eso es que la gente debe acercarse y leerlo. Sí. Porque nosotros lo leemos como la iglesia, porque al creyente le va a pasar, pero al mundo le va a ir peor. Peor. Claro. Nosotros no lo sentimos de este lado del mundo, pero para muchos cristianos Ya. en otros, en Ya otros países llegó. Ya llegó. ya Están viviendo. Esos países donde el Islam reina, donde tú te conviertes en una casa y sabes que tu familia es enemiga tuya, ella misma te entrega. O sea, son personas, hemos visto iglesias que han sido quemadas, hemos visto, esas noticias no salen, esas noticias no se ven, no la divulgan. Pero vemos muchos creyentes en muchos lugares, de por sí nosotros como iglesia siempre debemos orar por esas personas que sufren, por La ser iglesia cristianos, o sea, esa perseguida. iglesia perseguida, esa iglesia que en este tiempo, aunque no se diga en las noticias, está siendo asesinada porque sirven a Cristo. Así es. Y corriendo, queridas hermanas, porque Ay, ya sí, el tiempo corre avanza. y nos quedan 2 puntos que queremos tocar y no dejar de tocar, y son las promesas. Dios tiene promesas para ti y para mí. Dios tiene promesas para la iglesia, así como Dios le ha prometido a la iglesia de Filadelfia que por cuanto ha guardado su palabra, Él lo guardará de la hora de la prueba. También hay unas promesas, retén, leíamos. Retén lo que tiene para que Para que tome. ninguno Para tome tu que corona. nadie tome tu corona, para que nadie te prive de ese privilegio que es ser coronado. Retén lo que tienes. Permanece. No solamente guárdalo hasta el final, porque Mateo dice en el capítulo 24 que el que persevere hasta el fin, Hasta el fin. ese será salvo. Pues yo puedo perseverar por una temporada Sí. y deslizarme en otra temporada, pero dice que el que persevere hasta el fin. Y hay muchas promesas para la iglesia de Filadelfia, y muchas promesas para la iglesia de hoy en día. Sí es. Y es una advertencia. O sea que si ella pierde lo que ya ella tiene, si no lo retiene, ¿qué va a pasar? Si no guarda la palabra de Dios. Que le van a tomar su corona. Es así. Le van a tomar su Es corona. difícil después de todo haber corrido y corrido tanto. Después de tu coger lucha. Yo a veces me Señor, llega a la guárdanos. mente así del cristianismo que ya uno ha recorrido tantos años, 10, 15, 20, 24, Privándose de muchas cosas. privándose de muchas cosas, absteniéndose de muchas cosas, de que al final para que yo me pierda, no sé. No puede No, ser. Jehová, no, sálvame. No puede No ser. puede ser. No, eso es cuando, por ejemplo, tú dices, ay, Señor. Pero o podemos llamar también, ojo aquí, o como hay personas que ni están aquí ni están allá. Ah, son los tibios. Defínense en un los tibios, eso sitio. viene después. Porque Tara tiene miedo. No, yo no tengo miedo. Yo sé que es para el cielo que vamos. ¿Por qué? Porque no es por nuestra fuerza, es porque Dios nos o sea, Dios a nosotros nos ha tomado. No es que Y nosotros nadie nos enganchamos aquí nadie nos arrebatará de, de su sus mano. manos. O sea, Él Es está en la Él mano que del nos tiene a Padre. Es nosotros nosotros. Es agarrado. exacto. Y yo digo también que por eso el Señor ha dejado su Espíritu Santo. O sea, el que fortaleció a esos creyentes en ese tiempo, nos va a fortalecer a nosotros también. Eso yo creo. Por eso es que el Señor dice, retén lo que tienes, o sea, no te apartes, no te desvíes, permanece firme en lo que tú has creído, en esa palabra que yo te he dado. Yo voy a estar contigo, yo te lo he prometido, ¿verdad? Pero no te separes tú. Y vengo pronto. Aunque Para lo los que tengamos, dudan aunque lo tengamos por tardanza. Que Cristo viene, el Señor viene y Ay, que yo viene tengo pronto. mucho tiempo escuchándolo. Sí, Hubo hace uno mucho que nos tiempo. puso un comentario, 2000 años, puede ser que Cristo venga ahora mismo. 2000 y pico ya. 2024 años. 2024 años. Gracias a Dios que no ha llegado por dándole la Gracias oportunidad a a él. Dios, sí. A esa misma persona que escribió que tiene 2000 años escuchándolo. Gracias a Dios que no ha llegado, te está dando la oportunidad Así mismo. Porque para no ha que para que te te arrepientas. arrepientes y te puedas salvar. Ay, santo. Dice, el que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Ay, qué promesa. Y Ay, qué nunca más saldrá de allí. Saldrá de allí. Qué promesa. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Dios. Quiero morar. Dios eterno, En esa qué promesa. nueva Y ciudad. qué lindo porque de todas las iglesias que hemos visto, esta termina con una promesa hermosa. Ay, sí. Sí, Hermosa promesa. Filadelfia fue la que hizo, o sea, el parámetro en todas estas iglesias.
Filadelfia realmente goza. Junto con Esmirna. Sí, no, porque Esmirna realmente, aunque Dios le dijo que tienes ahí, estás donde está, el lugar donde está, es como Dios ve a Filadelfia. No importa, Dios aunque ve tenga a- poco fuerza. Dios ve a Filadelfia como con ternura. Sí, es como Con el amor, amor, es con ese esa, amor de esa padre. belleza de ellos. Como En Juan, Filadelfia hijitos. tenía algo. Wow, wow, wow. Este es Y tú, tremendo. y tú sabes que, mira, nosotros en esta tierra siempre vamos a pasar dificultades. De alguna manera siempre van a llegar problemas, dificultades de salud, económica, muchas cosas. Pero esa promesa que el Señor nos da ahí, cuando quiere llegar el desánimo a nuestra vida, cuando quiere llegar la duda a nuestra vida, esa palabra debe a nosotros levantarnos. De que no importa lo que nosotros pasemos en esta tierra, tenemos una promesa de que vamos a reinar con el Señor, que vamos a ser parte del templo de Dios. O sea, eso que nosotros vamos a vivir cuando estemos en la presencia del Señor vale cualquier cosa que uno pueda pasar en esta tierra. Y no cuando quiera llegar, cuando llega. Porque a veces no es que quiere llegar, es que llegue el desánimo. Es que te llega la duda. Claro. Es que es seguro de que te va a llegar. Aún así, cuando te llegue, recuerda la palabra, recuerda esas promesas, recuerda lo que Dios dice que tú eres. Es así. Amén. Nación santa, pueblo adquirido. Así es. Amén. O sea, nosotros debemos recordar esta palabra y no importa cómo nos sentamos. Yo creo que yo veré eso, Señor. Y Yo estoy realmente- segura, yo cierro mis ojos y yo estoy segura de eso. Realmente servir al Señor es un privilegio. Tiene garantía de vida. Tiene sus recompensas, Así se pasa dificultades, pruebas, pero tiene su recompensa. Y el Señor la tiene ahí en su palabra. Solamente tenemos que guardarla, como se dice en cada uno de los temas que exponemos aquí, guardar la palabra y retenerla. Así es. Amén. La gran pregunta es, ¿cuán estamos nosotros guardando la palabra de Dios? Es un reto, es una advertencia, es una pregunta, un cuestionamiento que debemos de hacernos. ¿Estamos guardando entonces nosotros la palabra de Dios? Vamos a vernos reflejada en esta iglesia de Filadelfia que no se le tachó nada, pero que fue fiel y fiel hasta el final. Así que gracias nueva vez por estar con nosotras. Próximo tema ya será el último tema de esta serie, que es la Odisea. Le invitamos nueva vez a escuchar todas las series anteriores y a compartir este grandioso tema. Así que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima entrega. En Mujeres Arraigadas. Bye. El que tiene Miren oído, pa' oiga. frente.